Ok, ya, estamos con Osvaldo Moreno, con quien vamos a conversar sobre los temas políticos. Osvaldo, buenos días. Más allá de tu oreja, quisiera verte completo. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenos días. Ya saludo. Hola, Buenos ¿cómo días. estás? A la orden. Muy bien, Osvaldo. Bueno, queríamos conversar ¿Qué contigo y tal? ¿Qué tal? aprovechar que el fin de semana se definió ya un poco de mejor manera la papeleta electoral. Osvaldo, 17 binomios presidenciales. Supongamos que con estas alianzas que todavía están en estos procesos, se reduzcan a qué será 13 teniendo, o sea, o teniendo realmente una esperanza de que muchos depongan sus egos por un proyecto político del interés del país. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a tener una papeleta enorme como la que normalmente hay en Ecuador en un país tan polarizado? Bueno, muy buenos días. Qué gusto verte, escucharte. Un saludo a la audiencia. Yo no creo que el problema sea de orden cuantitativo. No creo que el problema es de cantidad de binomios. Pueden haber 20, 30, 40. Al menos no me siento en capacidad de conculcar el derecho de participación de ningún ciudadano. Lo de fondo o lo medular es la parte cualitativa, es decir, los contenidos que nos presenten estas alternativas presidenciales. A esto hay que añadirle la particular y complicada situación que la nación vive, ¿no? Yo creería que probablemente desde la invasión peruana no hemos vivido una amenaza tan latente, tan grave, que incluso creería yo, sin pretender ser alarmista, que está en riesgo la existencia del Estado, por la crisis institucional, de seguridad. De hecho, me parece a mí que el tema de la seguridad solo es un síntoma de una crisis institucional, de la justicia, de la fuerza pública, de la política, de los políticos. O sea, realmente la situación del país es muy difícil. En esa situación se presentan estas alternativas. Ahora, ¿cuál es el estado del ciudadano? Indefenso absolutamente, sometido bajo yo digo el AMPA, también sobre los intereses también particulares, privados. Por ejemplo, hoy la ruta Guayaquil-Quito está en manos de Avianca y Latam, y las carreteras están en manos del AMPA y la delincuencia. Entonces, prácticamente ya Quito se nos ha hecho muy distante. Es más fácil ir a Bogotá ahorita que a Quito, ¿no? Quito es tan distante como Buenos Aires en este momento. Sí, no, es imposible. Yo, por ejemplo, me da mucha tristeza. Bueno, yo recibo habitualmente 10 o 15 invitaciones al mes o más de gente que me invita a eventos a Quito y le explico, no, yo no vivo en Quito. Uy, disculpe, doctor, yo juraba que usted vivía en Quito. A foros, a cosas así, o a entrevistas, y colegas suyos que, oye, puedes venir mañana a los estudios y les mando la captura, hermano, $340, súmale Tababela, ida y vuelta, son 50 más, súmale el taxi a la casa sin tomarte un agua, ¿no? Entonces, ese es el país que estamos viviendo, con una clase media liquidada y líquida, destruida, una clase media que paga IES, que paga impuesto a la renta, que paga seguridad privada, que paga salud privada, una clase media que paga la tasa más alta del planeta de créditos hipotecarios en economía dolarizada, sectores populares sitiados por la delincuencia. Y realmente en ese escenario, en ese contexto, bueno, tienes una elección donde se presentan alternativas, algunas ya viejas conocidas, otras que tratan de ser lo nuevo, outsiders que fueron outsiders, o sea, hay una infinidad de factores, ¿no? Y a 6 meses de la contienda es muy complicado pretender hacer de tarotista o futurólogo en un país donde las cosas pueden cambiar en un segundo. Recuerda octubre del 19, recuerda junio del Sí. 22, recuerda la pandemia, el asesinato vil y cobarde contra Fernando Villavicencio, el cual es, yo creo que como parte de la supervivencia como nación debe resolverse ese crimen, no puede hacerle uso electoral o no puede cada semana cambiar una versión, un crimen tan grave. Tiene que resolverse el crimen de Fernando Villavicencio por el bien del país. Su familia merece consuelo y el país justicia. Entonces, en ese escenario, aquí puede pasar cualquier cosa. En un país donde tú sabes que, ¿cómo Sí, no? sí. No, termina la idea, disculpa. No, te decía que hablando de la crisis institucional, en un país donde por un meme te pueden allanar, entonces, o deportar. Entonces, es terrible lo que estamos viviendo. Osvaldo, en este momento, tal como tú lo dijiste, a 6 meses de las elecciones,
en este país, y creo que en general en la política la dinámica es como todo puede variar de un momento a otro, pero entendiendo que ya se hablaba o se habla todavía de la posibilidad de una unidad de las izquierdas, todavía están sentados en una mesa de diálogo. Yo creo que ya hay organizaciones que al inicio fueron parte de estas conversaciones que han dejado claro que van con candidato propio y que más bien esa unidad va por ciertos acuerdos programáticos, que también es válido, ¿no? ¿Tú crees que por qué es tan difícil que las izquierdas lleguen a un consenso y saquen candidatos como más consolidados de, no sé, de su lado ideológico, de su orilla, que la derecha, que es como mucho más pragmática en ese sentido? Ok, nos organizamos, ¿cuántos números tienes tú? Ya, bueno, vamos y en el camino nos vemos qué le toca a cada quien. Pero en cambio, en la izquierda es como más complejo eso. No se depone en egos, es un tema de qué. A ver, nunca está de más una conversación o conversaciones entre actores políticos. De hecho, eso es lo que la derecha ha hecho muy bien, definiendo o han terminado de construir, materializando de manera correcta lo que se podría llamar en términos de politología, teoría de las coaliciones. Han logrado materializar acuerdos que se concretan en las segundas vueltas. Eso se refleja en la derrota que ha sufrido, las dos derrotas seguidas que ha sufrido el correísmo, que en ocasiones va camino a parecerse un poco al fujimorismo, obviamente en ese contexto peruano, no tanto en el tema de ideológico, sino en el tema de participar permanentemente en segundas vueltas. Me parece que estos acercamientos son positivos al margen de los resultados. Creería que por ahora estas reuniones le dieron resultado a Luisa González, terminó, digamos, en la primera reunión de estas fuerzas siendo como, digamos, consolidándose su candidatura, porque recuerda tú que se hablaba de Yal, que se hablaba de Verduga, se hablaba de algunos candidatos, de la misma Paola Pavón, y esa reunión de las izquierdas terminó funcionando para que, digamos, ella consolidarse o ganar la primaria, si es el término, ¿no? Pero hay otros factores también, ¿no? No es lo mismo el Pachacutic de Marlon Santi que el de Guillermo Churuchumbi, por ponerte un ejemplo. Este está más abierto a un eventual acuerdo en una segunda vuelta, lo cual no es descabellado, lo cual era totalmente descartado con el Pachacutic de Salvador Quispe o de Cecilia Velázquez. Por otro lado, tienes la candidatura de Serrano, que me parece súper interesante porque es alguien que te puede plantear una solución a la seguridad, ¿no? Desde disfraces de Rambo, PlayStation o fotos de tanques, sino desde una herramienta institucional, que es lo que hizo en su momento con el gobierno de Correa. Una solución a la seguridad de lo institucional es de lo que no hemos hablado. Hemos hablado de cualquier cosa, de legalizar armas, de subir el IVA, pero nadie nos ha hablado de una solución institucional al problema de la seguridad, porque la seguridad al final es una política de Estado, ¿no? Entonces tienes la candidatura también de Serrano, lo cual hace bueno, que discutamos más del tema desde la izquierda, pero las agendas varían. Yo creo finalmente Osvaldo, pero Osvaldo, ahí te voy a interrumpir un poquito para ir hablando como que de algunos candidatos tal cual tú los vas mencionando. Por ejemplo, empecemos con Serrano. Serrano aparece. Primero, yo lo entrevisté la semana pasada y le decía, ¿cómo te vas a sacar la mochila, por ejemplo, del correísmo para hablarle a ese otro lado del electorado polarizado, que no quiere saber nada de nadie que tenga o que haya tenido que ver con el correísmo en su momento? Pero también es cierto que Serrano sí le pellizca al correísmo, ¿o tú crees que no? yo he recibido unas 20 llamadas, y me vas a disculpar lo coloquial, Dale, unas dale. 20 llamadas de amigos míos correístas, o al menos que yo los pensaba correístas, porque en mi caso usted tiene que ver una entrevista completa, porque en un minuto me creen correísta, en otro lacista, en otro derecha, en otro izquierda, pero Pasa. amigos muy queridos que yo he considerado que se han considerado correístas, casi como el Chavo, Sas, que se lanza Serrano, otros que se aceptan candidaturas. Entonces sí, indudablemente hay un sector del correísmo que ve con buenos ojos esta candidatura. Y por otro lado, como te planteo, también tiene el tema de que sería quizás la única fuerza que nos plantearía una solución desde lo institucional, porque yo siento al gobierno más preocupado por Verónica Abad que de la seguridad. Ahora, eh, también hay que analizar las cosas desde varias aristas y de lo que es el Ecuador. Y esto espero no me ocasione problemas,
yo dudo que Serrano, estando en Ecuador en campaña, a la semana no le salga un allanamiento o algún testigo protegido que dice que yo qué sé, que llamó al 1-800 y que no dijo su nombre, pero que dijo que vio algo hace 10 años y que mediante la Ouija o un sueño. O sea, así funciona el Ecuador. Lamentablemente así funciona el Ecuador. ¿Ya? Yo creo que la Fiscalía y otras instituciones tienen un rol más de Consejo General Electoral que institucional. Entonces yo tengo mis dudas que Serrano no lo invadan de testimonios anticipados o cosas así por el estilo, porque así funciona el Ecuador, ¿no? Dependiendo obviamente, perdón. No, que estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ojalá, bueno, digo ojalá por esa candidatura. Yo no lo conozco al señor Serrano, pero como te digo, me parece interesantísimo una alternativa a la seguridad desde lo institucional como tiene que ser. Ojalá todos los candidatos vayan por ese orden, pero ojo, la seguridad no, aunque no lo creas, no suele ser el tema más importante. O sea, a ver, tú que recorres el país completo, no es lo mismo la percepción de seguridad en Salcedo, en Cotopaxi, en Colta, que en Durán o que en Quevedo. Tiene De ser mucho que así, ver con el tema económico, ¿no? yo te diría que tiene que ver todo por lo económico, ¿no? Porque mira, pasa algo muy curioso, y obviamente pasemos a otros candidatos, que entiendo que Sí, sí, es sí. el formato de nuestra entrevista. Mira, pasa algo muy curioso. Cuando nosotros trabajamos en pandemia, eh, la única herramienta, tú sabes, era la digital, ¿no? Yo, por ejemplo, creo en lo digital para sondeos de opinión. Para ya investigaciones más profundas soy bastante conservador, yo sigo siendo analógico, pero no teníamos otra herramienta que no sea la digital en pandemia. Entonces, yo recuerdo que en ese momento estábamos en Dominicana, Honduras, Argentina, Panamá y Ecuador en simultáneo, y obviamente la discusión a la interna era, bueno, el tema es el COVID, pero fíjate que no, la gente ponía el COVID en tercer orden, la vacuna en segundo orden, pero lo medular ya no era si me contagio o no, era qué come mi familia en el encierro. Entonces, ¿qué concluimos? Mira, todos pensábamos que era el tema del COVID, pero no, el tema era cómo me las arreglo. Lo mismo, querida amiga, está pasando con la inseguridad a nivel nacional. Al final, tú eres Guayaca, vivimos en Durán, por ejemplo, yo se lo digo abiertamente a las autoridades, si aquí contamos ovejas para poder dormir, acá en cambio contamos carros y motos sin placas para mantenernos despiertos en la calle. Es impresionante, amiga, yo nunca en mi vida, creo que este es el país con, o por lo menos Guayaquil y San Borondón son las ciudades con el índice más alto del mundo per cápita de carros y motos sin placas, ¿ya? Debería haber una reforma, bueno, eso para quienes son candidatos, y reitero, no soy ni voy a ser candidato a nada, para estos que me llaman amablemente a ofrecerme candidaturas, pero debería haber una reforma penal en la cual andar en un carro sin placa, seas quien sea, debe ser 5 años de cárcel y se acabó la historia. Pero bueno, te decía eso porque la percepción a veces nos engaña. Entonces en pandemia nos pasaba eso. Y ahora te cuento te doy una exclusiva de unos temas cualitativos. No voy a incurrir obviamente ni en confidencialidad porque es información que puedo mantener porque es de nuestra empresa. Imagínate que nos encontramos en un medio popular, Babahoyo y Guayaquil, donde nos hablaban ya muy parecido a la pandemia, espantados, horrorizados, preocupados, pero vuelve el tema económico. Igual tengo que salir a trabajar, ¿no es cierto? Igual rezo, mis hijos tienen que seguir estudiando. Tengo el triple de angustia, tengo que rezar más, lloro cuando voy a la panadería, tengo miedo si mi hijo se atrasa, si se descarga el celular, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces, Tengo que la, hacerlo. exactamente. Entonces yo siento, obviamente, nos faltaría, tú lo sabes, una muestra nacional, otros estratos. Te estoy contando un poco lo que nos estamos encontrando, que fue el hallazgo que nadie nos creía en la pandemia. Cuando le decíamos al cliente, no es el COVID, pero tú estás loco, el software mágico nos dijo, los trolls, no, no, eso no funciona, al menos conmigo. Yo no hago marketing, tú me conoces, yo lo que hago es, digamos, procesos de construcción de poder. O sea, creo que eso es lo que tiene que hacer uno. Nosotros apuntalamos procesos de construcción de poder, no campañas publicitarias. En todo caso, creo Ahí que la te voy a seguridad es un tema, interrumpir, Osvaldo, por favor. porque, por ejemplo, tú acabas de decir algo fundamental y esto lo voy a anclar a otro candidato. Yo no hago marketing, hago procesos de construcción de poder. ¿Qué es lo que deberían hacer más allá de los consultores políticos por un tema de ética y de formación y de patriotismo también, los que son del país, es el político per se, el que quiere y va por esa dignidad?
procesos de construcción de poder más allá del marketing político y digital ahora que existe. Pero Daniel Noboa, ahora que es el candidato presidente, con toda la parafernalia y la telenovela de Verónica Abad, que lo entrevistamos a Carlos Ferrín el otro día y nos decía, eso le va a dar puntos más que a favor que en contra, porque lo va a tener en la discusión y en la conversación, desde lo digital hasta lo tradicional, o sea, va a estar presente Daniel Noboa. En ese sentido, ¿cómo poder hacer los otros candidatos que tal vez no tienen todo este aparataje digital sobre todo y la parafernalia y la construcción del marketing digital versus a alguien que sí lo tiene? Porque cuando hablamos de procesos de construcción de poder, hablamos de tener una conciencia social más clara, un discurso más aterrizado a la realidad y a las necesidades de la ciudadanía. Y a veces eso no puede ser ni muy vendedor, ni muy sexy, por ponerle una palabra, ni muy enamorador para ciertas audiencias que lo que no quieren es pensar, lo que no quieren es distraerse, lo que no quieren es que le hablen de una realidad y quieren salirse de esa realidad. Entonces, ¿cómo hacer los que van a estar en esa contienda electoral para tener esta conciencia social y este proceso de construcción de poder político y no dejarle la cancha solo a los que apuestan solo por la burbuja del marketing digital? Bueno, digamos que estás hablando con un dinosaurio. Nosotros, cuando me llegan clientes, oye, los trolls o softwares mágicos regalados, acéptalos. Si me hablas de TikTok y Facebook y de comunidades, ¿ya? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, siempre que se lo utilice para comunicar y no cometamos el error de hacer la campaña y el candidato funcional a lo digital. Es al revés, lo digital debe ser funcional a la campaña. Yo te voy a hacer dos comentarios sobre el tema y tengo que inevitablemente hablar de Novoa. Y las cosas hay que decirlas como son cuando funcionan. Te soy honesto y lo digo con transparencia y como usuario. Ni siquiera no tengo ninguna conexión, acercamiento ni vínculo con el gobierno y dudo que lo tenga. Es más, nosotros que venimos cuestionando el poder hace 20 años atrás, yo creo que ahora hay que tener cuidado para hacerlo. Pero en todo caso, te soy sincero y transparente, creo que el registro civil, por ejemplo, ha tenido un cambio radical, ya, radical. Y hay que decirlo. Y te lo voy a decir más crudamente, ya aparece el registro de Correa. ¿Ya? Esas cosas, por ejemplo, el gobierno no las comunica. Y te cuento por experiencia, por un tema familiar, a mí me tocó ir a una agencia, a la familia a otra, y no hubo llamada, no hubo coima, no hubo. Las cédulas estuvieron en aproximadamente 42 minutos, algo que con Lazo fue una cosa espantosa, con Moreno al final, y un pasaporte tomó el tiempo que estaba indicado, ¿ya? Entonces, por ponerte un ejemplo, el gobierno en este momento te habla de un golpe de Estado espantoso y tenebroso que hace una mujer porque pone un recurso que establece la ley, ¿ya? Y entramos en esa bronca y no nos cuenta de cosas que, digamos, generan que ¿cuál es el mayor factor del correísmo? El mayor factor o beneficio es la nostalgia de un pasado que fue mejor, porque hay gente que lo compara, ¿no? Entonces, algo tan básico como irte a Quevedo, anda a Quevedo y me cuenta, ojalá regrese. Entonces, en un país donde, por ejemplo, Avianca y Latam se apoderaron de la ruta Guayaquil-Quito y el AMPA de las carreteras, hace que ya sea inviable, sea tan distante ir a Buenos Aires, a Bogotá, que ir ahorita a Quito para nosotros en Guayaquil, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, a mí me parece que el gobierno, por ponerte un ejemplo, más allá del marketing, los trolls, etcétera, etcétera, o la opinión, ¿ya? Me parece que el gobierno, si centrara sus esfuerzos en comunicar cosas que hace bien, como algo tan básico como la identidad, que la cédula es tu identidad, la cédula eres tú, aunque parezca mentira, la cédula de ciudadano, la cédula es más que una cédula, es un símbolo muy fuerte, es lo que presentas a todo, y más cuando sales del país. Entonces, un tema, una institución que creo que ha retomado como tiene que ser, que lo merecemos los ciudadanos, no lo comunican. ¿Ya? No sé si tú lo sabías, pero no lo comunican. ¿Ya? Entonces, Tal vez es porque sienten que hay temas más trascendentales para la gente que todavía no controla, como el tema de la seguridad cuando ha sido una propuesta. Vimos la foto del presidente entrando en tanqueta Durán, esta parafernalia, este show súper bien montado para la foto, pero los resultados ya en la práctica
tal vez no se sienten. Entonces es meterme a hablar en positivo de un tema que la gente está esperando otro. Prefiero seguir montando como micro shows o micro caos, como yo en algún momento lo he mencionado aquí. Mira, un gobierno, una campaña, no se gana o se pierde en un día o por un hecho. Es como cuando un avión se cae. Hay una serie de eventos, una serie de acciones, una serie de temas que hacen que un gobierno se sostenga o se caiga. No, ningún gobierno, ninguna elección la pierdes en un día. No, que por una declaración eso es falso. ¿No? Hay una serie de factores, hay una serie de cosas que hacen, digamos, que un gobierno se sostenga. Para mí, eh, el mayor puntal de un gobierno, más allá de la comunicación, los trolls, para mí es basura, no sirve, ¿ya? Es la gestión efectiva. Si no hay gestión efectiva que comunicar, es como cuando hubo el famoso 30S. Me parece que el gobierno Noboa intenta hacer un 30S con el tema de la impugnación o del recurso que ha puesto la señora vicepresidenta. Entonces, me parece a mí que son una serie de factores, entre ellos, digamos, la seguridad, entre ellos, la gestión. Entonces, a mí me da la impresión de que el gobierno está más centrado en los temas del presidente personales. La presidenta ejercerá mi poder sobre mi cadáver, prácticamente es lo que nos proyecta. Ok, pero hay temas más trascendentes, creo yo, que esta bronca entre una segunda mandataria, en un aspecto donde esa figura se ha devaluado totalmente. ¿Qué garantía tienes tú que en lo venidero los vicepresidentes sean enviados yo qué sé, a Palestina, a Dubái, no sé, puede depender del genio del presidente? Claro, si yo fuera vicepresidente me iría feliz a Bogotá, porque mi esposa sería muy feliz volviendo a su país, aunque sea de esa forma. Pero en todo caso, créeme que son factores y eso no cambia que el presidente igual sea también un candidato. Y recuerda que su popularidad está en 50%, sin corredores a la vista, sin campaña en el momento. Solo te pongo un parámetro. Recuerda que Cintia Viteri tenía 75 de aceptación en un tiempo similar previo a la contienda. Sí, y la aceptación es como muy fluctuante en un país que está como muy ávido de resultados y de cosas como muy momentáneas, ¿no? Somos una sociedad como de querer saciarse en el momento por todas esas necesidades que tenemos. Jan Topic, Osvaldo Moreno. Aparece de nuevo en la contienda. Me gustó ese videito que sacaron ahí de cogiendo la posta y corriendo, como que sí, no, y después apareció. Y es interesante cómo Pedro Freire vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Que la vez pasada con Jan Topic. ¿Tú crees que Topic sigue siendo el outsider de nuevo? Que no existiría realmente esa figura. Ya es un actor político. A mí me gustó el video, pero muy para nosotros. Me parece que había que desaburguesarlo. Yo en lugar de Nike ponía Ben, por ponerte una del Ecuador. Esa Sí, obviamente es sí, sí. mi opinión. Yo lo hubiera desaburguesado, porque no estábamos compitiendo para el country o el rancho San Francisco de aquí. Pero es que no sería creíble, pues, si Topic es aniñadísimo y eso él no se lo va a quitar. Topic, para que tú lo sepas, era mi vecino en Durán. Pero bueno, en todo caso, Ah, más allá de, mira, por ejemplo, ¿no? Él era claro. el vecino en Durán. Creo que a los dos crecimos en Durán. Y sabes que no quiero hablar de Durán porque pienso en Miguel Santos Burgos y otros amigos y aunque no lo creas lloro. Sí, sí, Eh, duele. Mi saludo y mi abrazo a su familia y justicia para este crimen miserable y atroz. Que Dios te tenga en tu gloria, querido Miguel. Mira, a mí me parece que Topic das en el clavo. Una, ya no es Oxider, eh, número uno. Y número dos, tenemos un buffet de seguridad ahorita. Por un lado, cerrando en lo institucional, por otro lado, Henry Kronfeld. Cuidado con Henry Kronfeld, no lo descarto. Los socialcristianos siempre han hablado de seguridad. Por otro lado, el correísmo te plantea también que nosotros lo manejamos y nosotros lo manejamos porque y pusimos a hacerlo para los que lo hagan. O sea, la seguridad es un tema que está bastante tratado. Eso no implica que no exista. Entonces, al topic ya no ser un outsider, al no tener cuidado, aquí hay otro tema en el cual yo discrepo con la mayoría. Bueno, también yo siempre digo, si pidieran credenciales académicos a toda la gente que habla de política en este país, 3 personas tenemos que dar las entrevistas y a mí ya me complica dar 2 a la semana. Así que bueno, vamos a ser tolerantes. Pero si tú, por ejemplo, te pones a analizar el tema del sistema de partido, política comparada, los partidos, por muy repudiados que sean, querida amiga, por más que la gente denoste o nos vendan que son lo peor, son fundamentales, así tengan una estructura mínima. Y te voy a poner 2 ejemplos. El señor Herbas y el señor Yacu Pérez. El Oxider, el TikTok,
Cuando ya Herba sale sin Liré, partido que levantó la señora Vilma Andrade, recuerdo, y fue por todo el país con la foto del doctor Borja, obtuvo un bloque en la primera con 7 asambleístas y Paco Moncayo, luego, entonces, cuando salió Yacu Pérez, que no era por el agüita, la tierrita, sino por el octubre del 19, por ese Pachacutic fuerte, ¿ya? Tuvieron un rol estelar. Cuando salieron por su lado, porque es que me resta la famosa frase que se lo dice cualquier vecino político y se la cree, ya viste lo que pasó. Entonces, más allá de los partidos, si están bien, si tienen buena imagen, mala imagen, las estructuras que son tan carentes son fundamentales. Entonces, en el caso de Topic, ojo que si la sé. Ahora, ¿qué tendría que hacer Topic? Vamos por el buen norte. Me parece que ya les toca, y eso ya depende de su campaña, de él, de su equipo, etcétera, la construcción de una impronta que determine cuál es el elemento diferenciador, que ya no puede ser solo la seguridad, con el resto de candidatos de la contienda, ¿no? Por ahora me parece una versión de Novoa, tatuado, como tú me decías, tú lo ves muy aniñado, yo al contrario creo que podría desaburguesarse un poco, es fundamental porque al final, por ejemplo, el caso de Novoa, cuando la gente dice Novoa outsider, no señor, Novoa, el padre llevaba 40 años en la papeleta, No, nunca fue outsider. su abuelo empezó un proceso de construcción de poder empresarial, Sí, sí. él fue asambleísta, Sí. cuidado, o Su sea, a veces la mamá, gente su ve nomás el papá, o pesimista, sea. así Sí, es. pero por ejemplo, ahí Tillería, en teoría, aparece como el outsider en ese momento porque es un personaje que la gente no lo tenía ubicado en el mapa, aunque ya venía haciendo sus pasitos desde hace un par de años, apareciéndose por acá con sus pequeñas giras de medios, ¿no? Y Tillería, sorprendentemente, de lo que he escuchado hasta el momento, apunta su discurso hacia el empleo, hacia dinamizar la economía, hacia atraer inversiones, nuevos bancos, diversificar el tema. O sea, su discurso de hecho no está tan enfocado hacia la seguridad per se, porque tampoco tendría como que las credenciales fuertes para hacerlo, ¿no? Él te habla de este sueño del primer mundo que él conoció y ha vivido y que lo puede traer y hacer realidad acá en Ecuador. ¿Te parece que él es el real outsider de esta contienda? Sabes que a mí me parece gracioso porque él, por si acaso, o alguien en su campaña, salió un tema ¿cómo es? Con tillerías sin pillerías o con Sí, tillerías menos pillerías. Entonces, a mí sí. me es inevitable cuando escucho el apellido pensar en pillerías. O sea, eh, la verdad que me parece eso, y me hace reír en el fondo. A mí me parece que es una opción, pero es parte de la oferta. Y te repito, en un país donde las cosas cambian en un segundo, quizás podría tener algún tipo de opción. Yo hoy, más allá de ver este tiene o este no tiene, del mismo modo, no sé qué tanto a la gente le interesa Europa, por ponerte ejemplo. Ya, yo no quiero vivir en Londres, que pasa la mitad del año nublado, oscuro, donde hace un frío polar, donde la gente es muy fría, respetable, pero el inglés es muy frío. Quien ha convivido o compartido afectos con un inglés o una inglesa, sabe que son gente bastante buena, pero bastante fría. Es muy diferente el inglés con el latino. Pero no sé, los invito a que lean la carta que le envía Manuelita Sáenz a su esposo, al señor Torné, donde explica un poco, el que lee la carta va a entender un poco, la carta que le envía Manuel Sáenz a Torné sobre los afectos de los ingleses. Entonces, no sé qué tanto puede pegar una candidatura de ese tipo, pero eh, los temas no cambian. Avanza es un partido, Javier Ortiz es un político, probablemente Javier, a quien le tengo mucho aprecio, no ha obtenido resultados en lo electoral, pero los ha obtenido a nivel partidario. Me parece que tienen su estructura, su primaria, Articulador político. tienen una muy buena asambleísta, y se que es muy atractiva, la señora creo que esposo. Entonces sí tienen digamos, su cualquier cosita con respeto, ¿no? O sea, como partido, o sea, creo que son una estructura mínima y vamos a ver que eso es fundamental, una estructura que te respalde, ¿no? Desde quién te hace la avanzada, y tú esto conoces mejor que yo. Que, Osvaldo y Cucalón. a ver, Henry Bugalón, yo creo que es un candidato que tiene una gran ventaja sobre el resto de los candidatos de su tendencia, que Cucalón sí cree en el Estado. Cucalón es un tipo que cuando tenía 20 y tantos años se fue a Quito a la Procuraduría del Estado, ¿no? Y desde ese momento hasta la fecha es alguien que no voy a decir que ha vivido el Estado, sino que ha vivido dentro del Estado, ¿no? Entonces, para hablar del Estado hay que conocerlo, y creo que el diagnóstico medular de nuestra tragedia es básicamente el Estado desmantelado, el Estado ausente, el Estado destruido.
creo que él tiene ese pro, esa ventaja de que cree en el Estado como figura y lo conoce. Por otro lado, es un tipo con una oratoria muy potente, muy del siglo XX para mi gusto. Entiendo que es honesto, esperemos que, digo entiendo porque en nuestro país cada día se complicaba, pero es un tipo honesto. Pero tiene un techo para mí y es donde quizás vamos a ver si los logra romper, así como el techo de cristal que las feministas nos plantean, que quizás su movimiento político, a veces, en mi opinión, tiene una causa que va más allá del bienestar del país, que es no sé si decir la palabra el odio, pero sí a cualquier costo que el correísmo no regrese. Entonces, cuando hay un techo de ese tipo, en alguien como Bugalón, que lo conozco muy bien, Bugalón es un tipo que no odia, o sea, hasta un tipo conceptualmente formado, muy académico, muy intelectual. Entonces, no sé cómo puedes tú rebasar esa barrera en un movimiento cuya causa medular es el odio a que no regrese determinado sujeto. Y creo que en gran parte la tragedia que el país vive es esa. El Todo que porque construye, sí es un partido político que a diferencia, por ejemplo, del partido político por el que corrió Novoa en las elecciones anteriores, este construye sí tiene un peso político en el discurso, en el debate, o sea, sí tiene actores políticos fuertes. Claro, ideólogo, pues, o sea, la señora Romo podrá ser sacaojos, pero inteligente es. Yo no he conocido nunca una mala persona tonta, ¿no? Sí. Inteligente es. De hecho, Perón decía, a Perón le decían, he visto gente mala volverse buena, pero nunca un bruto volverse inteligente. Y la señora Romo tonta no es ni bruto. Ojalá se vuelva buena. En todo caso, Son vamos a procesos ver. distintos. Aquí dicen, Topic reduce votos a Novoa y Serrano a González. ¿Crees que esa lectura sí es tal cual? Bueno, yo no lo veo tanto por votos porque eso me suena a rebaño, ¿no? Yo creo que reduce espacios, esa sería la palabra. Me parece que Topic y Henry, Topic desde el parecido, incluso los músculos, lo aniñado, si tú lo que llamas así, y Cucalón, que es conceptual, y la tendencia, claro, porque Henry va a tener un poco también que lidiar con el tema del ministerio de Lazo, ¿no? Digamos, un ministerio, cuando ejercía el ministerio, lo mataron a Villavicencio, Y claro, no era Tabaqui, ya voy con Tabaqui. No era su competencia y también recordemos el tema de que viene de las filas socialcristianas, ¿no? Y en el caso digamos, del correísmo, hablamos de espacios. Tabaqui, a mí Tabaqui me parece un buen tipo, fíjate tú. Igual que Rabascal, pues. Buenos tipos, son tipos con los que, a ver, que yo siempre pongo de ejemplo a mis candidatos, a mis alumnos, si tienes que irte, tienes que volar a Europa en turista y tienes la opción en una fila, está tal candidato, en otra, ¿con quién pasarías 12 horas volando, teniéndolo al lado? Y entonces, por decirte, yo volaría feliz en la vida con Rabascal a un lado y con Tabaqui en el otro. O sea, me explico. O sea, hablaría con Tabaqui. Me parece chévere. es un tipo agradable, es un Sí. tipo agradable, es un tipo eh, que quizás creo que debería explotar para poder un poco paliar la mochila de Lazo. Recordemos que Lazo recibe a Guayaquil ni siquiera entre las 1000 ciudades más violentas del planeta y le entrega octava. Eh, pero bueno, quizás estaba aquí y me parece que lo está haciendo, debería centrarse mucho en su tema del campo. O sea, ellos son gente, no es ganadero de foto o de máquina. O sea, tipo se mancha las piernas con lodo. eh, Me explico, los gallos de pelea le han picado las manos. O sea, realmente yo te diría que es un Montuyo Suco, si hablamos en términos. Un Montuyo. Este personaje creado para algo, él es No, ganadero de no, toda la vida, de campo. es un tipo campechano, es una buena persona, pero fíjate tú, ahí viene el tema de manejo de percepciones, de campaña, ya dependería. Pero yo creo que, por ejemplo, Tabaqui, Rabascal, Cucalón, Arauz, tienen también un problema gravísimo, que es el tema de conocimiento, que tal vez, hablemos de Jan Topic, ya no tiene digamos, el tema del outsider, pero ya no tiene el problema de conocimiento. Y le digo con mucho cariño a todos los candidatos. Si nos vamos por la doctrina, en una elección de orden unipersonal se requiere un mínimo de 80 de conocimiento, es decir, de cada 80 electores, de cada 100 electores, por lo menos te deben de conocer 80. Tal vez una elección plurinominal o multipersonal, donde hay que ser asambleísta, concejal, bueno, te puede conocer el 30 y 40 y alcanza, pero el punto de partida es 80 de conocimiento y que tú logres 80 de conocimiento a 5 meses
salvo que sigas muy disciplinadamente una estrategia donde no duermas los próximos 6 meses, máximo 2 horas, donde te pierdas una cuerda bucal, es muy difícil, porque por lo menos las pocas cosas que he visto, los únicos que bordean una cifra óptima de sobre 60 de conocimiento, digamos, como para construir el 20 restante, son Topic, Novoa, Luisa y tal vez Serrano, y pare de contar. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, más allá de la carrera a caballos, que yo me río cuando manda una encuesta estas que te llega a WhatsApp. Yo creo que más que el nivel de conocimiento es fundamental. Igual que cuando hablamos de aceptación. Yo veo una noticia, el presidente tiene 50 aceptación, claro, pero eso no se traduce o es un factor muy lejano a la intención de voto, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con todo este pelotón de buenos tipos como Rabascal, Ujú. digamos, como Tabaqui, que su trabajo de entrada te diría es conocimiento. Yo creo que en vez de Pero andar también la resistencia, ¿no? Porque cuando no te conocen mucho, se puede decir, ah, tienes una posibilidad de crecer para que te conozcan y te presentes como quieres, a que te conozcan mucho y ya tengas un nivel de resistencia o negativos altos. te voy a dar un dicho, bueno, muy machista para su época, que decía Rockefeller, pero quizás venga el caso. Rockefeller le decía a la gente que trabajaba con él, a la gente apurada, por más de que embaraces a 9 mujeres a la vez, no van a hacer un niño en un mes, ¿no? O sea, lo mismo, digamos, pasa a nivel de estos temas. Hay procesos que son inevitables, y uno de esos es el tema del conocimiento, y eso toma su tiempo. Sí, ahora, tú me vas a Plata decir, también, ¿ah? por supuesto, Es la acuérdate verdad. O sea, del, de buenas intenciones está labrado el camino hacia el Señor. acuérdate del candidato pobre, pobre candidato. Pero, uy, no te imaginas la cantidad de candidatos con aspiraciones presidenciales y presupuestos junta parroquial con los que me encuentro todos los días. Por eso yo siempre le recomiendo a los alumnos, a los colegas, mira, yo recibo probablemente de 20 a 10 invitaciones a comer, a desayunar. En mi casa hay harta comida. Entonces yo lo que hago es mandarles una cuenta y se quedan así que eso, la consulta. Y de esos 20 pagan 4. Entonces con eso ya vas bateando un poco de gente que va con aspiraciones presidenciales, pues no quiere pagarme una conversación, que en todo caso yo cobro lo suficiente como para poder batear a gente que me llama para hablar del clima. Para hablar del clima está mi familia, mis amigos. Para ese viaje a Europa, pueden coincidir, les aviso, para estar 12 horas hablando gratis. Sí, pero y con esta terminamos, Osvaldo. Con gusto. En este momento, entendiendo que estamos a vísperas de unas elecciones, pero con bastantes meses de antelación como para que cualquier cosa pudiera pasar. Acabamos de ver lo que la fiscalía hizo con dos juezas porque no les gustó la decisión que tomó. Tú al inicio de esta entrevista hablaste de las posibilidades que son reales, de que, por ejemplo, actores políticos que puedan mover el tablero y molestar a algunos empiecen con esta persecución, ¿no? Tenemos a la esposa, la ex esposa de Fernando Villavicencio, viuda, diciendo que la fiscalía, de la boca de ella, en medio de una campaña electoral dijo ciertas cosas que resulta ahora no tienen ni pies ni cabeza. Entendiendo todo lo que pudiese pasar y el rol electoral y político que toma y que asume la fiscalía, los actores políticos que están en papeleta, los candidatos presidenciales con mayor posibilidades de llegar e incomodar, ¿qué cosas podrían hacer? Tal vez para ir ante su electorado o la ciudadanía, ir diciéndoles, oigan, o sea, estas cosas pueden pasar, como ir bañándose o curándose en sano. No lo sé, porque sabiendo lo que puede hacer la fiscalía, que cambie el tablero electoral y la percepción de la gente, sí es importante. Mira, en Ecuador de cada 10 sicariatos se resuelven dos. Perdón, eran tonterías. De cada 100 sicariatos se resuelven tres. Estamos hablando de un 3%. ¿Ya? De esos tres, ¿sabes la cantidad de autores intelectuales que son condenados, capturados, etcétera? Casi cero. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que un sicariato, la impunidad está garantizada en el Ecuador. Entonces, a mí me dicen que la fiscalía es ejemplo para el mundo porque básicamente no permitió que Correa participe en una elección X o que determinados actores políticos los visiten en la madrugada. Yo creo que es un tema que tenemos que debatir. Y no se trata de estar en contra de la fiscal o de la institución. Eh, yo creería
que este es un país donde por un meme te allanan. Imagínate, vamos a filosofar, vamos a hacer una fantasía terrible, que a ti o a mí nos allanan por esta entrevista. ¿Ya? ¿Tú te imaginas que a tu esposo se le lleve en su computadora que no toca pito lo que tú y yo estamos hablando aquí? Que mañana hay 4 computadoras en la casa, una de tu hijo, una de tu esposo, una tuya. Y obviamente mi mujer tiene su vida, su trabajo, yo ni me meto en la computadora de mi mujer. Ella tiene hasta mi firma electrónica, yo no sé manejar la firma electrónica, por ponerte un ejemplo. Y que vengan y te allanen y se lleven el celular de tu mujer, tu celular, tus computadoras, que no tocan pito. ¿Qué hacen, por ejemplo? Yo siempre digo, si a mí me roban mi computadora, tendría problemas laborales terribles, porque sé que hay una nube. Entonces, lamentablemente las instituciones, no solo la fiscalía, lamentablemente estamos en una situación de ese tipo. Y ojalá eso cambie, porque también cuando el poder, digamos, es la droga del poder, es tan alta o tiene tanta influencia en ti, pasan este tipo de cosas. Que incluso, acuérdate tú, gente de Barra Brava, me acuerdo del señor Vivanco, periodista, contra quien no tengo nada, a mí el Castigo Divino me gusta, el único que me gusta de sus productos. Yo recuerdo cuando él era presidente de la Diana Oscura, ¿no? Y ahora el otro día nos equivocamos, le dio mucho poder. Entonces, para mí Diana Salazar solo es un síntoma más del problema institucional que el país vive. Ya, ahora, y con esto se cierro, ¿tú crees que el debate de la institucionalidad eh, cala en el ciudadano de a pie que está viendo cómo comer y ahí taparse las balas? O sea, estas discusiones que son fundamentales y trascendentales para el país. ¿Cómo hacer para que el ciudadano que está viendo qué hace y no se muere asesinado o por hambre, se interese y se involucre? Construir cultura institucional no te toma una campaña, te toma una vida entera. Pero al final del día, que la gente no es tan tonta como mucha gente cree, son las que inciden en su día a día y en su vida. Y, y este es un Ecuador que no me gusta ni un poquito. Esta es una versión del país que ni en mis peores pesadillas me la imaginé. El que tú tengas que analizar a qué país irte, el tener que pensar a qué colegio meter a tu hijo, el tener que pensar que ya nadie usa expresos en Guayaquil o muy poca gente porque tienes terror, el que ir a la panadería sea un ejercicio de alto riesgo, el que te llamen a venderte seguros de secuestro, el que te llamen a venderte blindaje. Esto hace que este sea un país muy desagradable para mí. En lo que se ha convertido el Ecuador, para mí es su perversión y créeme que me da tristeza. Ahora, cuando tú pierdes la esperanza, es más grave que estar con una enfermedad terminal porque la esperanza la tienes y luchas contra ella. Entonces, voy a ser un poco ciudadano e idealista e ingenuo quizás. No pierdo la esperanza que salgamos de esta espantosa pesadilla, en la cual creo que toda la clase política tiene parte de la responsabilidad. Ojalá esta clase política, estos 17 aspirantes, estén a la altura de la historia y entiendan el momento crítico que vive la República. Para mí, casi camino a la desintegración. Listo, te agradezco muchísimo, Osvaldo. Me quedó sonando mucho eso de que más allá del debate de la cantidad de candidatos es la calidad de candidatos y debate que nos puedan presentar en un momento tan importante y necesario de quiebre como está ahora el país, ¿no? La calidad de debate. Y lo vamos a ver dentro de poco cuando empiecen. Ahora que hablas de debate, ojalá veamos a Pedrito Granja, que se nos escapó, y a Cucalón debatir. Sería Sí, para mí, yo creo que sería, esa es una de las cosas más interesantes, la calidad de debate que nos van a presentar algunos candidatos en esta contienda electoral que no lo habíamos visto. solo ten presente que no estamos eligiendo al decano de la Flaxo, sino a un jefe de Estado. Un gran abrazo, Noris, a ti y a tu audiencia. Qué gusto verlos cada día Osvaldo. creciendo más. Un abrazo. Sí, ahí vamos, con el favor de Dios. Bendiciones, gracias. Amén. Osvaldo Moreno, siempre es interesante conversar con Osvaldo, sobre todo porque tiene esta postura más allá de afectos personalísimos hacia alguien, una claridad amplia de lo que debe ser y sobre todo este sentido de compromiso de construcción política que yo siempre he dicho a algunos consultores y asesores que o se atribuyen ese cargo, nombre, no sé cómo decirlo, o realmente lo son, han perdido en el camino.